Disclaimer. Los personajes de Naruto son propiedad de Masashi Kishimoto. La historia está en inglés y le pertenece a Agent G. Yo solo he traído la traducción de la historia. Advertencia. Esta versión es la versión sin autocensura, BSAG, por parte del autor. XXXXXX. Nota del autor. No soy el dueño de Naruto, solo de la historia que estoy escribiendo y no saco ningún beneficio de esto. Estoy publicando esto aquí porque FFnet está borrando las historias con lemons en ellas. Así que pondré mi versión sin editar aquí. También lo siento por cualquier error de ortografía y gramática, nunca fue mi mejor asignatura en la escuela y lo hago lo mejor que puedo. XXXXXX. En el corazón del desierto del país del viento, fortificado por altos muros de roca, estaba la aldea escondida de Suna, hogar de los ninjas de la arena. Las cosas no habían ido bien para su aldea, aún estaban reconstruyendo sus fuerzas después del fallido plan de invasión con la aldea del sonido. Pero no había sido totalmente su culpa, ya que su Kage había sido en realidad Orochimaru, el cuerpo de su verdadero Kage había sido finalmente encontrado y se había celebrado el funeral de él y sus ninjas caídos. La aldea lamentó las pérdidas que habían sufrido y también se avergonzaron de cómo habían sido manipulados. En el centro de la aldea, en la mayor de las estructuras, los ancianos del consejo se reunieron para discutir el futuro de la aldea. En una gran sala con estatuas de todos los líderes pasados contra una pared, había una larga mesa con todos los líderes de la aldea. Estaban discutiendo los candidatos para quién sería el futuro Kage, al igual de cómo lidiar con tal pérdida de poder humano. Estaban en tiempos difíciles ya que tenían que mantener las apariencias de que no estaban tan debilitados como lo estaban. Otra aldea podría aprovecharse de esa debilidad, y como todas las aldeas necesitaban los ingresos de la gente que los contrataba. Los que pagaban bien, iban a las aldeas con más fuerza, y una aldea débil no obtenía tanto negocio. Pero había otro asunto sobre la mesa y era cómo consolidar firmemente su alianza con Konoha. Habían sido aliados y los habían traicionado. Era algo que no se olvidaría fácilmente y necesitaban compensarlo y demostrar su compromiso con la nueva alianza. Ya estaban de acuerdo en que la aldea del sonido sería un enemigo mutuo, pero sentían que se necesitaba algo más. Tenemos que demostrarles que estamos comprometidos con la alianza, dijo un anciano con túnica. La aldea de la hoja sufrió pérdidas, pero incluso con una diferencia de 2-1, ellos salieron victoriosos. A pesar de sus propias pérdidas, siguen siendo más fuertes que nuestra aldea, y si no confían en nosotros y sienten que solo estamos ganando tiempo para reconstruir. Podrían pensar que planeamos atacarlos de nuevo, dijo sombríamente otro miembro. Después de nuestro ataque contra ellos no me sorprendería si ciertos miembros planean atacarnos para eliminar a un posible enemigo o para vengarse. Todavía me cuesta creer que hayan podido repeler los ataques de dos aldeas, dijo un miembro. Déjalo ya, dijo un anciano molesto, nos hicieron creer que eran débiles y se demostró que estábamos equivocados. Así que ahora tenemos que pensar en una manera de hacer una sólida alianza con ellos. Sí, aunque ahora están en el mismo estado que nosotros en la búsqueda de un nuevo líder. Un hombre dijo mirando los informes sobre el asunto. Al parecer, Jiraiya fue a buscar a su antigua compañera de equipo, Tsunade. Sería una elección perfecta, aunque pensé que se había ido de la aldea para no volver. Si ella regresa, entonces Konoha tendrá un poderoso líder, está relacionada con los dos primeros Hokages y es una leyenda. Con ella como líder, su aldea pronto comenzará a reconstruirse y aún no hemos decidido un nuevo Kazekage. ¿Cuándo partió en busca de Tsunade? Uno le preguntó a su compañero del consejo que tenía los informes. Dice que fue visto fuera de la aldea, eso es extraño. Aparentemente se ha llevado a un joven genin con él. Los informes no fueron claros, pero por lo que nuestras fuentes han dicho parece que ha tomado a un nuevo aprendiz. El hombre buscó en sus informes el nombre del chico.
Aparentemente es alguien llamado Naruto. Espera, ¿dijiste Naruto?, dijo otro miembro mientras de repente rápidamente buscaba entre varias hojas de papel que tenía delante. ¿Es un Naruto Uzumaki? El hombre parpadeó y miró el informe que tenía. Sí, ese es su nombre. Él fue el que derrotó a Gaara, les dijo a todos y todos miraron sorprendidos por la revelación. ¿Estás seguro?, preguntó a alguien. El informe fue hecho por la propia Temari, ya que ella fue testigo, dijo el hombre mirando el informe en cuestión. Según sus relatos, cuando el Uchiha no pudo dañar a Gaara, el chico Uzumaki utilizó lo que se denominó como un movimiento único para causarle mucho daño con un kunai explosivo. Entonces de alguna manera, según sus relatos, creó más clones de los que podía contar, pero estimó algo cercano a los 1000 clones de sombra. ¿1000? Nadie puede hacer tantos. Algunas otras momias estuvieron de acuerdo con eso. Aunque eso es altamente improbable, dijo el hombre que había estado leyendo el informe. Pero el chico se las arregló de alguna manera para vencer a Gaara, y en su informe oficial figura que conoce la técnica de clones de sombra. Cuando me enteré, hice que algunas personas lo investigaran. Es un desconocido, un niño huérfano de origen desconocido. Era muy apreciado por el tercer Hokage por razones desconocidas. Se decía que era el último de su clase y sin embargo, sabe un movimiento avanzado de Jounin, y estaba en una misión de clase A, que también fue la misión que acabó con el propio demonio de la niebla. Eso comenzó muchos murmullos entre el consejo ahora, aunque no sabían las circunstancias de esa misión, sí sabían que empezaban a dibujar un panorama sobre Naruto. ¿Crees que la aldea de la hoja está ocultando su verdadero poder? Quiero decir que no tiene un pasado real y sin embargo ha mostrado ser una gran promesa, considerado por el difunto Hokage, derrotó a Gaara que yo pensaba que era imposible. Y ahora parece que el propio Jiraiya lo ha tomado bajo su ala también. Un hombre habló. Este chico parece ordinario y sin embargo hay todas estas cosas que no tienen sentido, añadió mientras los demás empezaban a pensar en esto. El chico es obviamente un as oculto para su aldea, dijo un miembro después de pensar en todo esto. No hay manera de que alguien con este tipo de registro escolar que mencionaste pueda haber hecho las cosas que dice aquí. Sale de la academia con un jutsu de clase A, puede usarlo para hacer un número inaudito de clones, eliminó a uno de los 7 espadachines de la niebla y derrotó a Gaara. Su expediente escolar fue obviamente falsificado para despistar a todo el mundo. Estoy de acuerdo en que el chico debe ser un genio. Un ninja con talento natural y con Jiraiya, no se sabe lo fuerte que será este chico. Demonios, también dice aquí que su sensei de equipo es Kakashi Atake, dijo un miembro señalando un trozo de su copia de los informes. Este chico es un indicio de que podría ser el próximo relámpago amarillo. ¿No estás siendo un poco exagerado? Claro que no. Le gritó, piensa en todo esto y en el hecho de que Jiraiya entrenó al relámpago amarillo él mismo y que Jiraiya fue enseñado por el tercer Hokage también. No se sabe qué aprenderá el chico y si ya es tan fuerte, imagina cómo será de adulto. Hubo un silencio en la sala al respecto, el pensamiento de otro ninja tan poderoso como el relámpago amarillo en Konoha era un pensamiento aterrador. Incluso como aliados, el relámpago amarillo era un hombre respetado y temido por muchos ninjas que recordaban a ese hombre. El hecho de que pudieran ver el regreso de un ninja de esa habilidad sería peligroso. Si Konoha decidiera que no eran fieles a su alianza, una guerra podría ser muy devastadora para ellos. Todos recordaron la brutalidad con la que los ninjas de la roca fueron derrotados en la última guerra ninja. Puede que no sea tan descabellado, dijo el que había leído el informe de Temari sobre la derrota de Gaara. Decía que el muchacho ya podía convocar a los sapos, de hecho describió a uno que llamó del tamaño de una pequeña montaña. Era todo rojo, tenía un chaleco con cicatrices en el cuerpo y llevaba una espada, solo hay un sapo que conozco que describe eso. No tenía que decirlo, ya que todos conocían al jefe de los sapos solo por su descripción.
No había muchas citaciones de sapos que pudieran siquiera acercarse y parecía aún más probable que Jiraiya estaba ahora entrenando a un nuevo protegido, un nuevo ninja que podría rivalizar con su último aprendiz. Si el chico ya había firmado el contrato, obviamente ya estaba en camino. Esto podría ser malo para nosotros, uno de los miembros mayores habló sintiendo su edad en ese momento. Si tienen un arma secreta en potencia, una que podría añadir que triunfó sobre nuestra propia arma, debemos demostrar la profundidad de nuestra alianza con ellos ahora más que nunca. ¿Pero cómo? Ya hemos acordado algunas restituciones para ayudarles a reconstruir los daños de la aldea, dijo un hombre a su izquierda. Él asintió con la cabeza a ese punto, sí, pero tengo una mejor idea. Esto podría matar dos pájaros de un tiro e incluso ser beneficioso para nosotros si las cosas funcionan perfectamente a lo largo de los años. ¿De qué estás hablando? Él continuó, simplemente, solicitaremos un contrato de alianza de unión con ellos. Todo el mundo recordaba ese antiguo ritual, principalmente cuando dos aldeas o países habían estado en guerra y uno de ellos había perdido, había una forma de cimentar la paz. Se decía principalmente que el perdedor ofrecería un miembro prodigioso de ese grupo para casarse con las fuerzas del vencedor. Era una forma de demostrar el compromiso de ambas partes. Eso podría funcionar, dijo un miembro pensando en ello. No se había hecho en mucho tiempo, pero hay un precedente para ello. Si hacemos una oferta al Consejo de Konoha, puede que acepten, pero tenemos que asegurarnos de que lo hagan. ¿Pero a quién elegiríamos? Tendría que ser alguien cercano a la edad del chico, pero también alguien respetable, de otro modo la oferta ni siquiera podría ser vista. Los nombres empezaron a ser descartados en cuanto a quién podría ser, pero cuando alguien realmente sugirió a la propia Temari, eso causó un poco de discusión. No creo que debamos renunciar a ella, dijo alguien. Es una de nuestras ninjas más potenciales, es la hija mayor de nuestro difunto Kage. Además, si el chico es tan poderoso como creemos que podría ser, entonces los hijos que tendrían serían igual de fuertes, si no más fuertes. Sí, pero eso atraería a su consejo a aceptar, por eso es una buena idea. No, no lo es, queremos asegurar la paz, no darle a otra aldea una familia de poderosos ninjas. Escúchame. Primero les daría un incentivo para aceptar la oferta y sí, crearía eso. Pero ellos tendrían familia en Suna, lo que les haría más difícil luchar contra nuestra aldea. Y si son tan poderosos, lo más probable es que se conviertan en un Hokage en algún momento, si tuvieran fuertes lazos con nuestra aldea podríamos descansar tranquilos. Eso hizo que el consejo pensara sobre el asunto, sería cierto si ocurriera. Tener una familia fuerte de ninjas que tenga fuertes lazos con su aldea sería algo que podría beneficiarles en el futuro. También se sugirió que tal vez uno de sus hijos podría casarse con alguien de su propia aldea, de esa manera cualquier línea de sangre fuerte que se produjera también podría iniciarse en Suna. Eso fue lo que selló el acuerdo para el consejo. Si todo funcionaba, beneficiaría a su aldea, tendrían una fuerte alianza con una de las aldeas más fuertes, y posibles aliados en el futuro e incluso futuros ninjas más fuertes para ellos en el futuro también. Hicieron los preparativos para enviar un acuerdo oficial a Konoha tan pronto como fuera posible. Consejo de Konoha. Unos días después el Consejo de Konoha estaba en sesión, ya que todavía no había Hokage que ayudara a dirigir la aldea lo mejor posible. Tenían un poder limitado, aunque no podían instituir una política o hacer la guerra o algo así. No podían aceptar misiones de rango A o S y solo ciertas misiones de rango B, pero tenían que ayudar en la reconstrucción de la aldea y en los esfuerzos de ayuda también. En ese momento 3 de los miembros más influyentes del consejo se reunieron entre ellos. 2 eran un hombre y una mujer mayores, ambos habían sido compañeros de equipo del difunto tercero Hokage, sin embargo el otro había sido una espina en el costado del tercero durante años.
Era un hombre alto con túnicas y vendas que le cubrían la cara y caminaba con un bastón. Era Danzo, el halcón de guerra de la aldea, como se decía. Era una influencia más militarista y aunque ya no tenía un cargo oficial en el consejo, muchos seguían escuchando su consejo. Koharu Utatane, la anciana, estaba tomando su té mientras veía a Omura muy tocado leer la carta que había llegado al consejo esa tarde desde Suna. El rostro del anciano era una máscara sin emociones mientras la leía cuidadosamente tratando de leerla para ver si había algún significado oculto en ella. Lo había hecho ella misma y sintió que aunque el consejo de Suna estaba siendo sincero, todavía esperaban que algo saliera de esto. Danzo ya la había leído y estaba mirando por una ventana perdido en sus propios pensamientos. Omura finalmente dejó escapar un suspiro y la dejó. ¿Qué piensas? Ella le preguntó. Parece que quieren establecer lazos más fuertes con nosotros. Después de todo, violaron el último tratado que teníamos. Sí, aunque fueron manipulados por el traidor de Orochimaru, ella señaló. Estoy de acuerdo, aunque muchos todavía les guardan rencor con todas las pérdidas. Tampoco ninguno de ellos parece haberse pronunciado nunca contra el complot, lo que no les hace ningún favor. Él se detuvo por un momento pensando en qué decir a continuación. Aunque esto ayudaría a curar esa ruptura y la persona que ofrecieron para este trato es la más sorprendente. Todavía no puedo creer que estén ofreciendo a Temari, aceptó. De todos los informes, ella es una de sus genins más fuertes, no esperaba que ofrecieran a alguien como ella. Debe significar que están tratando de mostrar lo serio que se toman esto, le dijo y luego frunció el ceño. Sin embargo, no me gusta el hecho de que hayan pedido que solo se le dé el ninja de su elección y ningún otro. Normalmente esperaría algo así, pero al que eligieron. A ella no le gustaba más, lo sé. Alguien como un Hyuga o el último Uchiha se puede entenderlo, incluso alguien de uno de los otros clanes. Pero elegir a ese chico es una locura. No puedo ver por qué lo querrían. Danzo se dio vuelta para enfrentarlos. Yo digo que aceptemos el acuerdo. Ambos estaban sorprendidos por esto, pero él levantó su mano buena silenciando cualquier arrebato en contra. Escúchenme. Si lo aceptamos ganamos a una genin muy poderosa que podría algún día ayudarnos mucho mientras su entrenamiento continúa. ¿Y si esto es una trampa? Si hay miembros que intentan enviarnos un espía, ¿querríamos discutir a quién quieren? Si ellos pidieran a alguien como el Uchiha, entonces sospecharía un poco más de sus acciones. Por lo tanto, creo que son honestos sobre el deseo de fortalecer la nueva alianza con esta muestra de lealtad. Deberíamos aceptar también porque de lo contrario los insultaría y podría sembrar cierta desconfianza con nuestros puntos de vista sobre la alianza. Sé que ambos no piensan mucho en el chico, pero si es él a quien quieren, entonces ¿quiénes somos nosotros para discutir el punto? Obviamente quieren al chico por una razón, aunque no veo por qué razón en este momento. ¿Podrían saber sobre el Kyuubi? Junko preguntó. Danzo sacudió su cabeza, lo dudo. El tercero hizo que fuera muy difícil para cualquier extranjero saberlo. Y si lo supieran, no estoy seguro de que lo eligieran de todas formas. Creo que podrían haberlo elegido por otra razón. Quizás fue porque lo eligieron a él en vez de a uno de los clanes más nobles para probar que no lo hacían solo para casarse con uno de nuestros clanes. Omura declaró. Danzo pensó en ese punto, esa es una posibilidad. Pero siento que la unión podría ser beneficiosa para nosotros de todas formas. Sé que sientes que el chico nunca debió ser un ninja. Sin embargo, siempre sentí que el chico nos habría servido mejor como arma, pero me superaron en las votaciones. En cualquier caso, sus hijos podrían ser ninjas muy poderosos en el futuro. Una joven ninja como ella es muy prometedora y el chakra del chico es una locura para su edad. Si eso se transmite podría llevar a una familia de usuarios de gran chakra con jutsus poderosos. Como no puedes usar al chico como un arma, tienes la intención de utilizarlo como un criadero, ¿es eso correcto?
Junko dijo con leve asco. Nunca estuvo a favor de los programas de cría, pero en el pasado habían sido beneficiosos. Aunque podía pensar en gente mejor que el chico Uzumaki. Sí, dijo Danzo simplemente. No era raro que las aldeas criaran nuevas y más fuertes generaciones, y si no podía usar al chico como un arma, entonces podría asegurarse de que su aldea pudiera tener ninjas más fuertes en el futuro. Si los niños fueran lo suficientemente fuertes como para ser usados como buenos soldados en futuras guerras, sería una pena que él pudiera ser un poco viejo antes de que estuvieran listos. Sugiero que tengan al menos un hijo lo antes posible, les dijo. Después de todo, con los niños la alianza matrimonial estaría completa, y si ella es una traidora y una espía, podremos usar a su hijo como rehén en su contra. Y si no es una espía, entonces la haremos más leal a la aldea que sería el hogar de su hijo. Son un poco jóvenes, ¿no? Ella le preguntó. Danzo asintió, sí, así que no haremos la demanda de inmediato, pero en algún momento tendrán que producirle un niño. Los otros dos asintieron con la cabeza, no presionarían por ello de inmediato, pero esperarían un poco antes de hacerlo. Danzo volvió a mirar por la ventana mientras su mente se dedicaba a hacer nuevos planes para los niños Uzumaki. Si nacían con fuertes talentos, tendría que ver si podía influenciarlos de alguna manera. Dudaba de que pudiera hacerlo en persona, pero siempre había otras formas. En el camino. Caminando por uno de los muchos caminos del país del fuego, había un hombre alto con pelo largo y puntiagudo, llevaba un chaleco rojo y tenía 2 líneas pintadas en la cara. A su lado estaba su joven aprendiz vestido con un traje naranja y azul. Naruto caminaba tratando de conseguir la siguiente etapa del Rasengan, ya había terminado el primer paso con los globos de agua y podía romper ligeramente las pelotas de goma, pero Jiraiya dijo que quería que rompiera totalmente las de goma y no solo hacer un pequeño agujero en ellas. Estaba a punto de conseguirlo también cuando estornudó de nuevo. Chico, ¿te estás resfriando o algo así? Has estado estornudando como un loco durante los últimos días. El hombre mayor le preguntó a Naruto. No lo sé, nunca he estado enfermo antes en mi vida. De todos modos, ¿dónde está tu compañera de equipo? Ella debería estar en la próxima aldea, le dijo a su joven estudiante. Al menos esperaba que estuviera en la próxima aldea. Hasta ahora todas sus pistas apuntaban a este lugar, pero ella tenía una forma de huir de la ciudad una vez que el dinero que debía por las apuestas se volvía demasiado. En cualquier caso, estaba orgulloso del progreso del chico, ya que lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba. No es que no quisiera decírselo. Es que su ego ya era demasiado grande. Miró al chico de pelo dorado y con solo mirarlo pudo ver a Minato y también la personalidad de su madre. Sabía que los padres del chico estarían orgullosos de él y de cómo lo superó todo para llegar a donde estaba. Deseaba poder criar al niño, pero estaba en el camino todo el tiempo con su red de espías y no podía hacerlo. Debió haber vuelto más para ver al chico, pero pensó que el tercero lo haría mejor. Él suspiró para sí mismo por lo equivocado que estaba. Es cierto que sabía que su sensei hizo lo mejor que pudo bajo las circunstancias, pero aún así podría haber encontrado al menos una familia para el chico. Jiraiya sabía muy bien lo solitaria que podía llegar a ser la vida, pero era un ermitaño por elección. Pero apartó esos pensamientos, no los necesitaba, especialmente cuando iba a ver a Tsunade, aunque no tenía ni idea de cómo iba a convencerla para que hiciera el trabajo. Era una mujer muy terca, pero esa fue una de las razones por las que había traído a Naruto. Él era tan terco como ella y el chico tenía un don con la gente. Si alguien podía hacer que aceptara el trabajo era el rubio cabeza de chorlito. En Suna. ¿Qué voy a hacer qué? El grito femenino se escuchó claramente a través de Suna, dentro de un gran edificio que era el hogar del difunto Kage. En una pequeña sala de audiencias estaba Kankuro en su habitual traje negro, solo que la capucha estaba abajo y su pelo marrón estaba libre, aunque todavía tenía en su cara pintura púrpura.
A su lado estaba su hermano menor Gaara, que le echó un vistazo a su hermano menor. El chico pelirrojo estaba tan muerto como siempre, pero desde aquella pelea con el chico rubio había cambiado. No estaba listo para matar en un abrir y cerrar de ojos, de hecho, el terror que la gente normalmente sentía a su alrededor se vio muy disminuido. No podía entender qué había pasado en esa pelea, seguro que era la primera y única vez que Gaara había sido derrotado, pero tenía que haber algo más. Gaara había sido inestable durante años y ahora parecía estar calmado y controlado. No estaba seguro de qué era más espeluznante, el viejo monstruo Gaara que te mataría si de repente le apetecía, o esta nueva calma y control de Gaara que no sabías lo que estaba pasando por su cabeza en estos días. Suspiró y decidió disfrutar del espectáculo por un momento antes de perdérselo. Todos habían sido llamados a la sala por su sensei Jounin Baki. El hombre parecía un poco nervioso, algo que era extraño ya que el hombre no era del tipo nervioso. Aunque pronto supo por qué estaba nervioso, aparentemente el consejo había llegado a un acuerdo con la aldea de la hoja. Algo sobre un matrimonio arreglado para suavizar las cosas, pudo ver por qué querían eso. A pesar de ser superados en número, la aldea de la hoja había ganado y estaban en mejor forma que por lo que escuchó. Su hermana mayor Temari le preguntó qué tenía que ver esto con ellos. Bueno, Baki le había dicho que ella era la que el consejo había elegido para el matrimonio arreglado. Fue entonces cuando empezaron los gritos y tuvo que reírse, lo único que se acercaba al temperamento de Gaara era el de su hermana mayor. La mujer alta de pelo rubio parecía querer alcanzar su gran abanico que tenía en su espalda para usarlo en el adulto. Temari, esta es una orden del consejo y yo no tuve nada que ver con ella. Solo quería contarte lo que está pasando y ayudar a prepararte. Él dijo tratando de calmar a la joven ninja. Entonces, ¿por qué no tengo voz en esto? ¿Por qué demonios me envían de todos modos? Ella le exigió a su sensei. Porque eres la hija mayor del difunto líder, así que es apropiado que te envíen como mensaje de que estamos realmente arrepentidos por lo que hicimos. Eres un símbolo para la aldea de que queremos la paz. Temari rechinó los dientes mientras echaba humo, no podía creer que esto le estuviera pasando. Por supuesto que tenía un poco de sentido, pero eso no significaba que le tuviera que gustar. Así que soy el cordero de sacrificio, ¿es eso? En realidad no, pero te haces una idea. A pesar de que fuimos engañados por Orochimaru, todos fuimos en contra del tratado de paz que teníamos con su aldea. Nos equivocamos y necesitamos reparar nuestra relación con su aldea, ya que nuestras fuerzas están sufriendo y nos llevará años recuperar la fuerza que perdimos. En ese tiempo, ambos no podemos permitirnos una guerra entre nosotros ya que eso invitaría a otros a clavarnos una daga en la espalda cuando no estamos mirando. Él le explicó. Temari pensó en ello, es cierto que había algunas grandes potencias a las que les encantaría ver a cualquiera de ellas derribadas. Si Suna y Konoha pelearan una guerra aunque hubiera un ganador, ese ganador estaría demasiado débil para protegerse. Con dos grandes potencias debilitadas, podía ver fácilmente que las naciones más pequeñas buscarían ampliar sus fronteras y su poder, y que las naciones más grandes también intentarían eliminar a un par de rivales. Significaría una guerra total y al final solo su aldea y la de la hoja serían destruidas. Ella tomó la parte superior de una silla pensando en todo esto. Ella era la hija de un Kage y como tal había sido entrenada en la diplomacia y para pensar en el panorama general. Podía ver la lógica en lo que el consejo hacía pero amaba esta aldea, su hermano menor estaba lentamente recuperando su humanidad y nunca se sintió más cerca de él. No quería dejar atrás su hogar y su familia. Miró a sus dos hermanos menores, eran la única familia que le quedaba en el mundo, pero si una guerra comenzaba, ¿cómo podría vivir consigo misma sabiendo que podría haberla detenido? Odio esto, se susurró a sí misma. Baki suspiró y se acercó a ella y le puso suavemente una mano en el hombro.
Lo sé, pero es tu deber hacer esto, esta es la mayor misión que asumirás para esta aldea, Temari. Sabes muy bien que la vida de un ninja es para el país y para la aldea. Nuestras vidas personales están en segundo lugar, y a veces se nos pide que hagamos cosas difíciles también. Temari bajó la cabeza ante la derrota. ¿Con quién me casaré? No lo sé todavía, tenemos que saber de Konoha primero. Mientras tanto, debemos prepararte, estudiar sobre la aldea de la hoja y cualquier costumbre que necesites saber. Temari dio un largo suspiro y sintió una mano en su hombro, se sorprendió al ver que era Gaara. Aunque su cara estaba vacía de emoción, parecía haber un indicio de algo en sus ojos. Si te hace daño, lo mataré. Dijo simplemente. Normalmente eso no sería nada nuevo, pero había una diferencia. Gaara solo mataba para sí mismo y nunca para los demás, básicamente le decía a su manera que la cuidaría. Que si la persona con la que se casaba la lastimaba, él estaría ahí para protegerla y ayudarla. Nunca antes había visto a Gaara ofrecer algo así y se sintió extrañamente conmovida por ello. Ella le sonrió y por un momento Gaara pareció estar contento, no estaba segura de cómo lo sabía, pero lo sabía. Gracias, Gaara. Sí, bueno, eres nuestra hermana mayor, ¿qué esperabas? Dijo Kankuro sonriéndole. Gaara asintió, la familia es importante, tú eres importante y no dejaré que nadie dañe a los que me importan. Temari no podía hablar, no confiaba en sí misma para no ahogarse con sus palabras. Gaara nunca había dicho que fueran valiosos para él. No tenía ni idea de lo que había cambiado a su hermano pequeño, pero por primera vez en años tenía a su hermano menor de vuelta. Para sorpresa de todos, ella abrazó al chico más joven que ella. Gaara estaba sorprendido por el gesto y trataba de encontrarle sentido a los sentimientos que tenía. El cálido abrazo de su hermana le recordaba a cuando estaba en su arena, pero esto era diferente. Era cálido y sentía algo agradable creciendo dentro de él. No estaba seguro de qué hacer, pero algo le dijo que la abrazara, así que muy suavemente levantó los brazos y los envolvió alrededor de su hermana mayor. No podía recordar si alguna vez fue abrazado en su vida y se sintió bien por alguna razón. Todavía se estaba acostumbrando a todas las nuevas emociones y sentimientos, durante tanto tiempo vivió solo para sí mismo y se amaba solo a sí mismo. Pero Naruto le había mostrado de dónde venía el verdadero poder, el chico se parecía a él en muchos aspectos y aún así no se había convertido en un monstruo. Había vencido a la oscuridad y le había mostrado a Gaara que él mismo no tenía que vivir en la oscuridad. Gaara siempre le agradeció a Naruto que le abriera los ojos a un nuevo mundo y ahora, de repente, empezó a entender de dónde había sacado Naruto su verdadero poder. Los sentimientos que tenía con su hermana abrazándolo le hicieron querer protegerla a ella y a Kankuro, él haría cualquier cosa para protegerlos y se sentía mejor que cualquier cosa en el pasado. Baki miró mientras los dos hermanos se abrazaban, tenía una pequeña sonrisa en su rostro al verlo. Lo que fuera que pasara para cambiar a Gaara también había curado la ruptura en esta familia. Odiaba que tuvieran que quitarle a Temari, pero el deber era lo primero. Pero se aseguraría de que pudieran visitarla siempre que pudieran y también de que tuvieran suficiente